Udabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. Estamos con muchos temas que tienen que ver con la historia de este país. Por ejemplo, lo que viene tiene que ver con Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo lo recuerda Bolivia a Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Qué fue lo mejor que hizo? ¿Qué fue lo peor que hizo? Fueron 2 gobiernos, fueron 3 elecciones que ganó. Un momento en que mucha gente lo aplaudía. Hoy mucha gente quiere separarse de él. Hoy tenemos un invitado que fue ministro Gonzalo Sánchez de Lozada, sin ser del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Carlos Hugo Molina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Secretario Nacional de Participación Popular, en una categoría que ocupaba el rango de lo que hoy vendría a ser un viceministro. Pero efectivamente con un espacio de trabajo muy grande por todo lo que me correspondió hacer en ese primer gobierno. A ver, ¿usted está avergonzado o orgulloso de haber acompañado a Gonzalo Sánchez de Lozada? Cuando uno escucha el elemento comparativo entre 2 gobiernos, porque fueron 2 gobiernos totalmente distintos, lo que nos correspondió trabajar en el primero, lo hicimos con una entrega, con una dedicación y con resultados que son absolutamente visibles, son palpables, son evidentes. Nos correspondió llevar adelante el trabajo de participación popular, que era una mezcla entre descentralización, acción de inversión pública en favor de políticas sociales, desarrollo de territorio, posicionamiento de categorías vinculadas a la responsabilidad y la participación ciudadana. Yo no puedo estar sino orgulloso del trabajo realizado por todo un equipo de gente, por un equipo que no era solo el gubernamental. Sería una ingenuidad suponer que un solo grupo de personas, un conjunto de personas hubiera podido lograr el resultado. Fue un compromiso del pueblo y de la sociedad boliviana que permitió lo que se hizo en ese momento y me siento absolutamente tranquilo con mi conciencia y satisfecho profesionalmente. Ahora, Carlos Hugo, ¿el primer gobierno de Goni fue mejor que el segundo? Yo no tengo la evidencia empírica desde dentro en el segundo gobierno porque no tenía ninguna relación. Es más, concluimos una relación de naturaleza muy personal, de mucho respeto cuando concluyó el primer gobierno. No hubo ninguna relación de naturaleza política posteriormente, algún encuentro, alguna charla, algún diálogo, pero ningún compromiso. Recordaba, Jimena, que cuando se produjo la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, me tocó ocupar funciones a nivel departamental con el gobierno de Carlos Mesa. La posición crítica que hubo en la sociedad boliviana por todo lo que había ocurrido durante ese periodo fue la que permitió intentar hacer un proceso de profundización de la democracia. Y ese era el valor que teníamos los que estuvimos en el gobierno de Carlos Mesa, para decirlo de alguna manera. No habían partido político. ¿Usted qué hizo en el gobierno de Carlos Mesa? Recuérdele al país, por favor. Yo fui designado, todavía esa era una atribución constitucional del presidente, prefecto del departamento. Lo acompañé hasta finales de enero del año 2005. Y durante todo el periodo que me correspondió ser prefecto, llevé adelante todas las acciones que eran necesarias desde el punto de vista de planificación, de desarrollo. Pero creo que la preocupación tuya, y es parte de la primera pregunta, es el primer gobierno del presidente Sánchez de Lozada. Sobre eso, lo que me corresponda desde el punto de vista de responsabilidad pública lo he enfrentado, lo he asumido. Seguí viviendo en la misma casa de siempre, no cambié de hábitos, no cambié ni modifiqué mi forma de relacionamiento con las personas. No he tenido ningún problema de ninguna naturaleza por el ejercicio del cargo y de la función que me tocó llevar adelante. Y es más, hay un acto de comunicación muy estrecha y muy fuerte en todo el territorio boliviano cuando me toca trabajar haciendo lo que estoy haciendo respecto a lo que significó el periodo de participación popular. Vamos a ver lo que dice la gente, porque nosotros le preguntamos al soberano en las calles, ¿cómo recuerda usted a Gonzalo Sánchez de Lozada? Le preguntamos
preguntamos nosotros al soberano si considera justo que esté en Estados Unidos libre, en Bolivia enjuiciado o en Bolivia preso. Esto reportó el soberano. ¿Dónde cree usted que es lo justo que esté el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿En Estados Unidos libre, en Bolivia enjuiciado, en Bolivia preso? No solamente Gonzalo Sánchez de Lozada debería ser juzgado, también en esas épocas o esas fechas han habido saqueos en las tiendas, han habido desmanes en los ministerios y la gente de ese entonces no está presa. Entonces me parece que debería ser para ambos lados. Pero bueno, también en esto Sánchez de Lozada tiene mucho que ver. Lo legal sería que sea acá. La situación se ha dado en Bolivia, ¿no? Obviamente, pero creo que él tiene nacionalidad estadounidense. No le colabora, eso le ayuda, ¿no? Bastante. Pero la verdad debería, yo creo que el juicio afrontarlo aquí, donde ha habido tanto problema, ¿no? Habría que ver los antecedentes, ¿no? De Goni y todo. Creo que todo está políticamente manipulado, ¿no? Uno tiene que leer bien, tener los antecedentes para emitir un juicio al final, porque todas las personas tenemos derechos, ¿no? Debería juzgárselo aquí en Bolivia y bueno, ha cometido bastantes crímenes y debería estar en la cárcel, aquí en Bolivia. Bolivia enjuiciada, ¿no? Debería de cumplir todas las anomalías que hizo en su proceso de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque ha efectuado la matanza, ¿no? A varios bolivianos que obviamente con el criterio de la guerra del gas lamentablemente han perdido vidas, han sido damnificados, ¿no? Porque algunos quedaron heridos, al morir algunos padres de familia. En Chonchocoro, con la pena máxima por el delito grave de delito contra la humanidad por genocida. Ahí debía estar ese señor. La cárcel, el delincuente es la cárcel. ¿Por qué? Por los delitos que ha cometido, genocidio, esto es obvio, ¿no? 30 años es lo que la pena máxima que contempla nuestro sistema penal. 70 muertos, 500 heridos. Carlos Hugo. A ver, esta es una situación un poquito complicada, Jimena, porque los psicólogos la llaman la elaboración del duelo, el enfrentar una situación de dolor, de tristeza, de mucha agitación. Recordemos, ya estamos hablando del segundo periodo de gobierno de Sánchez de Lozada, todos los conflictos sociales que se produjeron durante el desencadenamiento final de su renuncia. Y efectivamente, desde el punto de vista de confrontación, fuimos actores directos luego que se produjo la renuncia en este intento de pacificar el país y de evitar lo que parecía irremisible, que era un nivel de confrontación que iba o que podía concluir en una guerra civil. Se hablaba técnicamente como una situación absolutamente previsible. Los niveles de confrontación eran territoriales, eran ideológicos, eran partidarios, eran de gestión administrativa, eran de grupos sociales, eran indígenas. Y logramos, lo que habrá que señalar es que se logró superar eso y se restableció la democracia. El periodo en sí de la renuncia, el mes de octubre del 2003, creo que va a ser imprescindible que terminen de enfrentarse los acontecimientos. Los juicios bajo presión tienen resultados complicados. La justicia en Bolivia sabemos de qué manera es manipulada. Este va a ser un termómetro porque lo que van a juzgar en Estados Unidos, y creo que la prensa en esto lo ha estado reflejando de manera muy nítida y muy clara, se trata de un juicio de naturaleza civil por responsabilidades en el que se está demandando resarcimiento. No entra al campo penal porque no corresponde y no finalizará en una extradición. Se trata de acciones de naturaleza civil y la acción penal que se le sigue en Bolivia por todas las materias de lo que se inculpan, en algún momento van a tener que procesarse porque se necesita. Si a Carlos Hugo le tocaría juzgarlo, ¿lo condenaría? A ver, yo tengo una posición diferenciada con relación al tema de Gonzalo Sánchez de Lozada. Primero, por lo que he explicado, me tocó en su primer gobierno trabajar de manera directa con él.
llevar adelante un proceso que sin el apoyo directo del presidente no hubiera sido posible llevarlo, sin el respaldo del órgano ejecutivo tampoco, y por lo tanto cuando concluyó ese periodo, la calificación, que además fue la que permitió que en el periodo siguiente electoral él pudiera ganar. Y lo que ocurrió en el segundo gobierno fue muy complicado, va a tener que estudiarse a fondo. Los procesos de agitación que se produjeron en Bolivia no fueron sencillos ni fueron fáciles. ¿Por qué no elige usted, Goni? Yo tenía una historia en lo personal de investigación y de trabajo sobre temas de descentralización. ¿Usted no llega como cuota de ningún partido? No, fue una relación, si se quiere, de respeto académico por los trabajos que me había tocado realizar. Yo debo recordar, fui parte del gobierno del presidente Hernán Siles Suazos, acompañando en ese momento a José Ortiz Mercado cuando estaba en el Ministerio de Defensa y luego en la Cancillería, y tenía detrás una investigación traída desde México por mi posgrado en temas de descentralización y participación ciudadana. Entonces, por eso es que no tengo ningún inconveniente, Jimena, en hablar de estos temas, en enfrentarlos, en decir, porque no hay nada que esconder. ¿Usted cree, Carlos Hugo, que a usted le tocó ser parte de las luces de Goni y no de sus sombras? Otra vez, hay que establecer claramente la diferencia entre lo que fue el primer gobierno y el segundo. El primer gobierno tenía una categoría que se conoció como el Plan de Todos y estaba respaldado por dos agrupaciones que directamente habían formado parte de esa coalición, que era el Movimiento Bolivia Libre, que era el movimiento de Víctor Hugo Cárdenas, al que luego se suma UCS. Ese es un gobierno que muy criticado por las leyes malditas, recordarás, leyes malditas eran la de la educación, era la participación popular, era la de la capitalización. Cada una de ellas tiene un análisis que la historia finalmente va a definir. El segundo periodo del presidente Sánchez de Lozada fue un periodo totalmente distinto, pero en el que el tema de gobernabilidad, fíjate, lo estábamos analizando el otro día con otros académicos. Cuando se produce la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, tenía 2/3 del Parlamento producto de las alianzas que había logrado con todas las fuerzas políticas. El único que no estaba dentro de la alianza era ADN y era el MAS. Tuvo alianza que logró sumar 2/3 del Parlamento y a pesar de eso, ahí estuvieron los problemas políticos. Tenemos que enfrentar, creo, lo dije al inicio, Jimena, este es un tema que nos duele a todos, donde haya muerte, donde haya dolor, desde el punto de vista humano es imposible. Quiero aprovechar, por favor, la presencia de Carlos Hugo, porque quiero mostrar una consulta que hemos hecho en las calles y me interesa mucho la reflexión de Carlos Hugo sobre las respuestas. ¿Puedes decirme quién es Gonzalo Sánchez de Lozada? Sé que es un expresidente, ha sido, ha participado en el Octubre Negro porque era nuestro mandatario y ha sido derrocado por un golpe de Estado de Evo Morales. ¿Quién fue Luis Espinal? No lo conozco, la verdad. ¿Y quién fue Víctor Paz? Víctor Paz es otro expresidente que ha estado durante gobiernos y sé que ha tenido algunos malos mandatos. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte fue el que descubrió América. ¿Te gusta la historia o no? Sí. No. ¿Y quién fue Luis Espinal? No. ¿Y quién fue Víctor Paz? Sí. ¿Quién? Creo que uno de los presidentes de Bolivia. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Un español. ¿Te gusta la historia o no? Más o menos. ¿Por qué? Dependiendo de los profesores, si son muy exigentes o no. No, realmente no sé quién. ¿Y quién fue Luis Espinal? No. ¿Y quién fue Víctor Paz? ¿Víctor Paz? No, realmente no conozco. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, creo que era como un capitán, algo así creo que era, no me acuerdo muy bien. ¿Te gusta la historia o no? La historia sí, me gusta, digamos, leer y todas esas cosas, algo de, digamos, no tanto a la historia, pero a las lecturas que son así como ficticias. Era el expresidente de Bolivia. ¿Y quién fue Luis Espinal? No, ni idea.
¿Y quién fue Víctor Paz? No, también creo que fue expresidente de Bolivia. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Ah, Napoleón Bonaparte, el expresidente de Francia. ¿Te gusta la historia o no? Sí. ¿Por qué? Porque es algo del pasado que uno puede recordar para que así en el futuro no cometamos los errores. Gonzalo Sánchez de Lozada fue un presidente que la verdad hizo un mal en esos tiempos que estaba gobernando. ¿Y quién fue Luis Espinal? Ah, eso no me acuerdo quién es Luis Espinal. ¿Y quién fue Víctor Paz? Ah, Víctor Paz, Tensoro, creo que fue un presidente igual, pero él hizo más o menos obra o hizo buenas cosas, pero después fue cayendo de poco a poco mal en peor así. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón fue un francés que era igual dictador y quiso gobernar toda Europa. ¿Te gusta la historia o no? Sí, me gusta todas las historias. ¿Por qué? Porque es bueno aprender el pasado para hacer el futuro. No, la verdad no. ¿Y quién fue Luis Espinal? No, tampoco, no sé de su paradero de él también. ¿Y quién fue Víctor Paz? Nada de ellos, no lo conozco. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? No. ¿Te gusta la historia o no? No, nada, para nada. No. ¿Y quién fue Luis Espinal? ¿Y quién fue Víctor Paz? No, ni idea. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Ah, el que conquistó América. No sé. ¿Te gusta la historia o no? La historia sí. ¿Por qué? Porque bueno, sé lo que pasó antes de que nosotros llegáramos. No. ¿Y quién fue Luis Espinal? Era un hombre que... Ay, no me acuerdo. ¿Y quién fue Víctor Paz? Tampoco, no sé. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Tampoco. ¿Te gusta la historia o no? No mucho que digamos. ¿Por qué? No soy fanático de la lectura. Carlos Hugo, una reflexión sobre esto. Convengamos que es de muy alto riesgo realizar cierto tipo de preguntas como la que hemos escuchado, pero necesarias para poder sacar una reflexión y que va en el marco de la preocupación del diálogo que hemos tenido. La preocupación de la gente, la percepción que tiene de los acontecimientos y de los personajes cambia muy rápido. Estamos viendo que son la mayoría de ellos personas que han estado en el pasado inmediato en ejercicio político, y el desconocimiento habría que entenderlo como falta de expresión cívica, falta de conocimiento cultural, pero también, y es aquí donde viene creo el tema, en el grado de preocupación que la gente tiene en su vida cotidiana. Esto, si yo lo uno al tema de los millennials y a la preocupación del acceso a una información en la que ya no es posible negarse a obtenerla, se pregunta al Google y aparece de todas las respuestas que querramos. También tenemos que aceptar que se tratan de preguntas de naturaleza selectiva, política, y por lo visto las preocupaciones políticas de los entrevistados no son las que corresponden a las preocupaciones actuales. Gracias, Carlos Hugo, por estar en No Mentirás. A vos. Buenas noches. Vamos a la pausa. Al retornar vamos a estar con Bellas Magníficas, que tienen su gran show este sábado. Vamos a estar con Sofía Redondo, con Nicole Campos, con Naemi Huequín y con Gabriela Peña. Luego de la pausa. Don't pick up the phone.